buenas tardes, mi nombre es Fernando Barragán y a nombre del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí agradezco su presencia en esta charla, parte de las actividades del Cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, que esta edición tiene el título Las Mujeres del Surrealismo, motivo por el cual hoy les presentamos a Vanessa Cortés Colís en el tema Entrecruzamientos, dibujos narrativos de Leonora Carrington y Remedios Varo. Vanessa, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes, al museo o a los museos y a todos los que colaboran aquí en este espléndido espacio. Muchas gracias por siempre invitarme y por siempre considerarme. Claro que sí. Ahora les voy a presentar a Vanessa. Vanessa es comunicóloga con maestría en estudios humanísticos de historia, literatura y filosofía, con especialidad en literatura por el Tecnológico de Monterrey y es doctorante en letras modernas en la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Ha sido catedrática y conferencista de varias universidades a nivel nacional e internacional en licenciatura y posgrado. Actualmente trabaja en la promoción del arte y la cultura en diversos medios de comunicación. Vanessa también ha colaborado con el Museo Leonora Carrington en varias conferencias y con la publicación de Zigzagueo por el subsuelo, El delirio como cura, que es parte del libro de aquí del Museo Leonora Carrington. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros. Bienvenida y pues ahora sí, te cedemos la palabra para que comiences con tu conferencia. Gracias a todos los que se unen a estas grabaciones, a estas conferencias, a, a esta expansión del espacio y el tiempo que ha sido de los puntos positivos durante la pandemia. Entonces, muchísimas gracias por otra vez considerarme. Y bueno, pues hablar de surrealismo siempre es muy complicado para mí, en el sentido de que es tanto que decir, es tanto que hablar. Y cuando proponía el tema de las mujeres, obviamente que es un tema que a mí me gusta, sobre todo en la literatura, ya hablar de las mujeres surrealistas, obviamente hay muchas, sobre todo en la parte plástica, pero ya ven que uno siempre anda en su lucha de defender la literatura así como la más imperante de las bellas artes. Los fotógrafos hacen lo mismo, los cineastas también, los artistas plásticos no se diga, los músicos se elevan por allá en lo abstracto y yo, uno con sus lentecitos de ratita de biblioteca, se presiona para poder darle a entender a la gente que la literatura también tiene su campo dentro de, obviamente, de esto del surrealismo. E incluso hay que considerar que el surrealismo, en una primera instancia, cuando se empieza a escribir el primer manifiesto, cuando se juntan los intelectuales en París para definir, más que definir, para tomar fuerza, sumar fuerza entre ellos, la literatura era como el primer estandarte de los surrealistas, y obviamente se fue sumando todas las otras manifestaciones del arte. Sin embargo, la pintura pues arrasa, ¿no? Porque la pintura tiene un poder que le da el color, la forma, el impacto visual, pero en un principio el surrealismo pues encuentra una base dentro de la literatura y eso es algo que no se debe de olvidar. Ahora, quise también delimitar el tema, pues porque hay muchas mujeres en la pintura surrealista, en el arte surrealista. Sin embargo, bueno, pues a mi querida Leonora no la puedo olvidar nunca y en esta ocasión quise entrecruzarlas, como se llama el título, junto con la obra escrita, que también pocos saben que escribió, Remedios Varo, esta artista española, y que finalmente tanto Leonora Carrington como Remedios Varo son mujeres extranjeras, una inglesa, la otra española, y que encuentran su cuna y encuentran un espacio de libertad, un espacio creativo, un espacio donde recostarse para poder dejar volar su imaginación, que es México, ¿no? Este país que ya sabemos que por muchos contextos y muchas circunstancias, México es un país que recoge a estos artistas, sobre todo en los periodos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero hay que hablar, uno, como ya lo dije o lo he comentado en varias ocasiones, yo conocí a Leonora Carrington como escritora, es mi primer acercamiento con ella fue como escritora, es decir, yo no reconocía, porque sí las había visto, pero no sabía que eran de ella,
no reconocía su obra, sobre todo plástica o escultórica, aunque ya casi que puedo decirles que tengo una foto de más muy jovencita en México, con el de la barca de las grullas, y no sabía que era de Carrington, Leonora Carrington. Yo pensé que era de L. Carrington. Bueno, pues puede ser Leonora, Luisa, Luis, Leonardo Carrington, ¿no? Es decir, no tenía esa conciencia de hacerlo. Hasta que llegué a los estudios, y creo que fue en maestría, y me acerqué a Leonora Carrington como escritora. Entonces yo defendía la literatura de Leonora, la literatura del surrealismo, como lo máximo de Leonora, ¿no? Ya después, se me dejan venir todas estas obras plásticas, su escultura espectacular, y no solamente eso, sino el trabajo de orfebrería, que es un deleite estarlo admirando, los tapices y todo lo que Leonora incursionó. Bueno, pues resulta que Remedios Varo es por el estilo, es decir, no la podemos olvidar. También considero que Remedios Varo es muy reconocida por su obra plástica, que es increíble, increíble. Son de esas pinturas que no puedes dejar de ver, me parece, en una opinión muy personal. Y sin embargo, poco también se sabe que que Remedios Varo también fue escritora, que tiene escritos tanto publicados, así editados y vendidos, casi como un bestseller, Remedios Varo, y otros que se están resguardados, ¿no? En estas fundaciones o sociedades que resguardan estos materiales en España. Pero bueno, resulta que Remedios Varo y Leonora Carrington, por otro lado, también ya se sabe que son almas gemelas, las unió una amistad muy profunda, y de cierta manera tienen muchas cosas en común, diferentes y al mismo tiempo similares circunstancias vividas, que es el tema que quiero hablar, sobre todo abocarme en la parte literaria, porque pues aparte que no sé nada de pintura, que tengo que estar aprendiendo y cada vez aprendo más, pero no es mi área. Finalmente a mí lo que me interesa dar a conocer es que no solo estos artistas estuvieron en la parte de lo plástico o de la escultura, Leonora más, obviamente, Remedios Varo tiene una escultura, pero finalmente que también el poder y el peso que le otorgaron a la literatura ellas mismas es muy importante, y ahorita es lo que vamos a ver. Bueno, yo la consideré como almas gemelas. Por ahí van a ver una presentación. A mí me parece que son almas gemelas por muchas cosas y por muchos conceptos que también envuelven a la parte del surrealismo, que habría que considerar y que son muy importantes, sobre todo siendo mujeres. Ya saben, ya lo sabemos, el contexto para las mujeres artistas y para otras disciplinas es muy complicado. Estamos en una época muy complicada, no solamente en el aspecto humano o universal, con las guerras mundiales, con el periodo entre guerras, con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, sino que estamos en un tiempo complicado, sobre todo de asfixia humana, para todo el mundo, sobre todo también para los artistas y para aquellos que manifiestan de cierta manera y de manera vanguardista y de manera subversiva, ¿no? Estas emociones y este sentido que es finalmente para lo que existe el arte. Entonces, Leonora y Remedios Varo, tienen cuestiones similares, por ejemplo, hablando aquí del patriarcado que aparece, un feminismo muy natural, vamos a llamarlo así. Es decir, no eran mujeres que hicieran marchas feministas, ¿no? Como lo hemos vivido ahora, afortunadamente, sino que realmente vivían un abuso del patriarcado en diferentes instancias. Por ejemplo, Leonora, ya sabemos que su papá la tenía demasiado reprimida. Obviamente no quería por nada del mundo que ella fuera una artista, aún sabiendo de su talento, y bueno, pues Leonora se escabullía, ¿no? Se olvidaba, se desataba de todos estos hilos que la amagaban, y entonces busca una vida en el arte huyendo de cierta manera de su padre, ¿no? De su padre que tanto la asfixió hasta yo creo que los últimos días de su vida.
Y por otro lado tenemos a una Remedios Varo, que por el contrario tiene un papá que la apoya, un papá que la impulsa, un papá que reconoce desde muy niña su talento, sobre todo en el dibujo, y que le da todo el impulso y todo el camino, le construye un camino para que Remedios Varo pueda estar estudiando en una de las mejores escuelas de arte en Madrid, ¿no? En la Academia de San Fernando, que ya todo el mundo debe de conocer. Entonces, bueno, por este lado, sí hay que reconocer que tienen una relación diferente cada una con su padre, pero sin embargo el padre no es el patriarcado, es decir, el patriarcado resulta ser toda una institución, todo un sistema del cual hemos vivido hasta estos días y que influye de cierta manera en ellas, y en un objetivo que tienen las ambas, porque las dos son muy conscientes de esto, es romper con estas ataduras del patriarcado. No es posible hablar ni del surrealismo, pero tampoco de la manifestación del arte, ni tampoco de la profundidad con lo que ellas abordan sus temas y sus manifestaciones y expresiones, sensibilidad, sentimientos, sin considerar, y esto se abre a todas estas expresiones, sin considerar el tema, el gran tema de la guerra, ¿no? Que Heráclito decía que era la madre de todas las cosas en el mundo, la guerra es la lucha de contrarios, la guerra parece ser el movimiento interminable e incesante que hace construir las sociedades y los pueblos, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, la guerra resulta ahí un hilo conductor que amarra a estas artistas o a estos grandes artistas del surrealismo, porque parece ser que llegamos como a un punto culminante, ¿no? De esa asfixia humana que se queda en la Segunda Guerra Mundial, que incluso se empieza a cocinar antes de las guerras y que después de la Segunda Guerra Mundial pues continúa, ¿no? Es decir, una necesidad de catarsis extrema con este tipo de movimientos, pues me parece terribles. Algo que quiero, antes de pasar a lo multidisciplinario, la parte del exilio, son mujeres exiliadas, son mujeres itinerantes, son mujeres que no están en un solo lugar, no pueden estar en un solo lugar por diferentes circunstancias. Es decir, o porque quieren estar en los círculos importantes de la bohemia, con Remedios Varo, del arte, con Leonora Carrington, pero son mujeres que viajan y que están en varios lugares hasta que las dos, bueno, Madrid, España, obviamente la parte de Europa en los trazos, en los ires y venires, y entonces llega un momento en que tienen que estar en México y aún viendo a México con todo esto que nos contrasta y que hasta el momento nos preocupa, ellas encuentran realmente una tierra donde puedan estar. Y eso para nosotros debe ser muy importante porque finalmente son grandes personalidades y grandes cerebros que acogen a nuestra patria como su asentamiento creativo y de libertad. Y eso a mí me parece muy importante. Sí sabemos que André Breton afirmó que México era en excelencia un país surrealista. Yo al principio lo sentía un poco como una ofensa. Cuando era muy joven y muy chiquita, yo oía esa frase y decía, lo está diciendo porque aquí pasa de todo y porque aquí vivimos en el caos y en el desorden, o ¿por qué lo está diciendo? ¿No? Muy en el tema o de lo onírico y de lo no razonado, de lo no lógico, etcétera, ¿no? Pero pues uno no le alcanza a pensar más allá. Y ya después con el tiempo dije, no, claro, es una sentencia muy positiva porque quiere decir que México es una tierra creativa, México es una tierra de magia, México es una tierra donde lo onírico y lo ilógico, que no tiene que ser en términos peyorativos, suelen ser conceptos que nos abrazan y nos abordan y que nos dejan ser. Con lo bueno y con lo malo, como cualquier nación puede tener, México nos permite esta parte creativa y finalmente, imagínense a una gran señora meciendo con un carácter muy maternal a todos estos artistas que vienen huyendo de uno de los peores escenarios que puede presentarse en una guerra y que aquí en esos brazos, que somos México, la gente pueda sentir un espacio donde puedan asumir el tema de libertad,
que ese es algo muy importante, la búsqueda de la libertad, pero no solamente como una actitud, académica, o más bien una actitud artística o una pose en búsqueda de la libertad, sino realmente estas artistas, como muchos otros, realmente asumiendo el surrealismo es un estilo de vida mucho más allá de un documento académico que diga soy surrealista, ¿no? De un certificado que diga yo, Vanessa, soy surrealista. No, el surrealismo es realmente un estilo de vida, una forma de actuar, una forma de pensar y obviamente una forma de relacionarse donde la libertad puede ser muy importante. Y entonces, ya con el tiempo se me pasó ese prejuicio que yo tenía contra Breton de sentir que el país surrealista es así como donde todo puede pasar. No, todo puede pasar, pero también en términos positivos. Todo puede crearse porque nosotros tenemos las condiciones para poder generar toda esta imaginación, creatividad sin límites, en los sueños, en lo real, en lo imaginario, etcétera, ¿no? Y bueno, ya abordé todas estas esferas, pero algo en lo que me quiero centrar y que me parece muy, muy importante es la cuestión de lo multidisciplinario. Otra vez, ya lo he repetido en varias ocasiones, pero lo vuelvo a comentar porque sí quiero poner un acento importante en esto. Para mí es muy complicado dedicarme a una cosa, es decir, me gustaría haber estudiado historia del arte para saber de música, de escultura, obviamente de arquitectura y de pintura, de danza, ¿no? Bueno, ¿quién no le gustaría ser bailarín, etcétera? Pero me parece que dominar el arte, una de todas estas bellas artes, dominarlas es un trabajo muy arduo, ¿sí? De mucho talento, independiente de las facilidades con las que uno pueda nacer. El arte es un terreno interminable, inacabado, perenne, infinito. Y entonces, cuando yo encuentro artistas, se centró mi interés en la tesis doctoral de esto, cuando ya hay una intersección de varias artes, a mí esto me parece que el banquete es esplendoroso. Es decir, cuando hay una artista que se dedica tan, tan, con tanta calidad a la pintura, a la escultura, a la escritura, bueno, pues estamos hablando de seres de otra dimensión, porque son capaces de llevar al extremo el lenguaje que cada manifestación del arte tiene por sí misma, ¿sí? La pintura con el color, con la forma, la escultura con la dimensión, con el espacio, con esta idea de delinear esos espacios, y obviamente la intelectualidad de la literatura, y es la literatura es la única manifestación del arte que puede moverse a través del tiempo, y eso es magia pura. Entonces, cuando hay una artista con la que yo me topo, donde la puedo admirar en su pintura, en su escultura y en su literatura, estos son seres extraordinarios. Lo mismo sucede con Leonora Carrington, que cada que veo algo nuevo, me sorprende. Cada que leo algo de ella, me sorprende. Cada que admiro su orfebrería o tapices que les he platicado, me sorprende. Es decir, digo, ¿cómo le hizo? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar definiendo cada detalle de esta obra de arte, esa pintura, escultura, orfebrería, literatura, etcétera? ¿Cuánto tiempo se dedicó a esto, que plasmó toda su energía en algo que para muchos puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, esto es algo que también comparten Remedios Varo y Leonora Carrington. Son artistas que en general, los surrealistas, yo me los imagino en esta necesidad de, estamos en medio de una guerra, estamos sufriendo los estragos también de cuántos fueron detenidos y enviados a campos de concentración. Nada más imagínense eso. O sea, uno cierra los ojos y le duele la frente cuando uno se empieza a imaginar esos escenarios. Bueno, a mí sí me pasa. Y entonces siento que el surrealismo en general fue integrado por personas que no les alcanzaba una manifestación del arte para decir el horror de la guerra, para gritar
lo que la gente, el mundo, ellos mismos sufrieron. Entonces, yo me imagino que por eso es una necesidad de tengo que ir por este lado, tengo que ir por este otro, tengo que ir por este otro, porque no me alcanza. No hay forma, no hay palabra, no hay imagen, no hay color que me alcance realmente a definirme en todo esto. Y entonces es algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con estas intersecciones de las artes. Sobre todo, cómo juega, cómo se combina la literatura con la pintura, que ese es el tema en general de mi tesis, con la éfrasis, esta figura retórica donde hay que narrar la imagen, eso es muy importante, que no lo voy a explicar ahorita, sino eso es mi interés, eso es lo que me gusta. Y entonces, cómo la literatura interactúa con la música, por ejemplo, como Wagner, este gran músico alemán, tenía que escribir lo que sentía para después pasar a una parte de composición, eso es literatura y música, y cómo Remedios Varo, sobre todo Remedios mucho en sí plantear lo que quiero pintar. Remedios Varo sí está demostrado que tenía esta ritual, característica, o tómenlo como ustedes quieran, de escribir lo que quería plasmar, la idea narrada antes de la pintura. Y algo que me llama mucho también la atención con Leonora Carrington es que ella lo que tenía muy bien claro, en alguna ocasión lo dijo o lo escribió, donde ella afirmaba que existía una manifestación para los sentimientos específica, ¿no? Es decir, hay cosas que puedo pintar, pero hay cosas que solo puedo escribir y hay cosas que puedo esculpir, ¿no? Entonces, en esta pequeña variante que tiene Remedios Varo y Leonora Carrington, podemos darnos a entender que ambas son artistas que en algún momento la literatura tenía su intención, una intención específica como se lo dieron a otras manifestaciones del arte. Y entonces, hay características en las que yo no me voy a adentrar, obviamente habrá expertos que lo puedan hacer, de la pintura, por ejemplo, de Leonora Carrington con la pintura de Remedios Varo. Lo que me llama mucho la atención, además de que compartan la parte de magia, la parte de lo onírico o de los sueños, además de estas cuestiones de dualidades, ¿sí? Por ejemplo, Leonora, que tiene estas esculturas donde la cabeza tiene dos caras, por ejemplo, a eso me refiero con dualidad. Además de compartir estos hitos o estos temas en sus obras plásticas, sí podemos encontrar una diferencia. A lo mejor habrá quienes las confundan y digan, ¿este será Leonora o será Remedios? ¿No? Porque tienen obviamente puntos en común, sobre todo los surrealistas, pero sí alcanzamos o podemos distinguir una obra de Leonora Carrington con otra de Remedios Varo. En la pintura, a mí lo que me llama mucho la atención y lo que me gusta es cómo introduce tantos animales. Leonora Carrington, que ya sabemos que ella era una amante de todos estos seres extraordinarios que ni siquiera hemos alcanzado a conocer bien, que son los animales, y cómo Remedios Varo, de cierta manera, introduce el tema de la ciencia dentro de su pintura, que es algo, les estoy hablando de lo que yo percibo que me gusta, ¿sí? Es decir, lo que me gusta ver en ellos, en ellas. Entonces, en ellas, así, no, bueno, entonces el punto aquí es que sí podemos distinguir ciertas características, pero no es el tema de este punto. Lo que quiero hablar, ya entrando más a la intersección de las artes entre la pintura y la literatura de cada una de ellas, es conocer ese campo, específicamente ese campo de intersección que las hace exponenciar de cierta manera su obra plástica, pero también su literatura. Ya conocemos, bueno, de literatura de Leonora podemos hablar muchísimo, tiene mucha producción y no quiere decir, bueno, cuento, obras para niños, novela, etcétera, ¿no? Ellas dos en común escribieron una obra de teatro, la compartieron, imagínense, ¿no? Que agasajo, ¿no? Una obra de teatro entre Remedios y Leonora, que ambas participaron también, por ejemplo, en el diseño de escenarios. Remedios Varo mucho tiempo estuvo trabajando en el campo de la publicidad
como una manera de vivir y de subsistir en México, en Venezuela, en España, etcétera. Y Leonora escribió muchísimo, mucha producción. Y también la parte de la escultura, vamos a unir estos temas que me interesan, pero sobre todo anclados en el texto, es decir, anclados en cómo ambas manejaron esta parte de la literatura o de la narrativa. Hace rato les hablé de la éfrasis, es una figura retórica que amo, no saben cómo, todo lo convierto en éfrasis, todo busco éfrasis, y éfrasis no es nada más que articular de un modo narrativo una imagen. Puede ser una escultura, el arco, perdón, el escudo de Aquiles en la Ilíada, es el momento que empieza a describirse el escudo, eso es éfrasis. Puedo hacer éfrasis de una fotografía que estoy viendo, puedo hacer éfrasis de una pintura que estoy admirando, puedo hacer éfrasis de una fotografía, puedo hacer éfrasis de un jarrón de flores, es decir, es articular, ponerle palabras en la descripción, pero también puedo incluir tiempos, ¿sí? Entonces, cuando uno incluye tiempos, verbos, en esa descripción, el tiempo se activa, ¿sí? Si yo me quedo solo en una descripción con adjetivos, detallada, el tiempo no se activa tan rápido, pero en el momento en que yo puedo poner un adjetivo a esta fotografía, la vi y entonces sentí, verbo, sentí como mi corazón latía, verbo. Y entonces esa imagen que yo estoy describiendo empieza a agarrar tiempo, ritmo, y se dice que lo estático, que es la imagen, empieza a extenderse y a moverse dentro del tiempo. Y es una cuestión también con conceptos filosóficos, Aristóteles lo definía también muy bien, pero bueno, no es el tema. El chiste aquí es que a mí me interesa mucho esta intersección de las artes entre la imagen y el texto, y que si se fijan en esta imagen que les voy a mostrar de ambos círculos, la parte grisecita, que bueno, amarillo y azul creo que da verde, ¿no? Pero bueno, aquí en el PowerPoint, amarillo y azul da gris. Esta parte gris que les voy a mostrar, esa es la parte de intersección donde se mueve la éfrasis, ¿sí? Y que tanto Remedios Varo como Leonora Carrington son expertas en haberlo hecho. Bueno, algo que me llama la atención, si ustedes quieren leer más, obviamente hay mucha obra, mucha biografía que pueden encontrar sobre estas grandes artistas, de Leonora no se diga, y de Remedios Varo también. Esta escritora cubana, Zoe Valdés, ha escrito mucho sobre ella, hay muchos trabajos de investigación, tesis, etcétera, que han desarrollado su vida y obra de Remedios Varo. Lo único es que yo puedo encontrar en esta información que la gente nos proporciona, lo que puedo encontrar es que siempre hay un interés de ambas en encontrar un orden a ese caos. Pero esto no quiere decir que de cierta manera, si ellas poseen un orden, rompen con el surrealismo, rompen con el discurso de lo no lógico y de la escritura autómata. No, es que simplemente están dándole valor a lo que la literatura propone, que es fluir en el tiempo. Eso es lo más importante de la literatura, y ese es como su estandarte más importante, que se erige encima de las otras manifestaciones del arte. Es decir, la literatura tiene como bandera y poder el que fluye en el tiempo. Todos quisiéramos fluir en el tiempo, todos quisiéramos regresar al pasado, ver el futuro, estar y volver al presente, ¿no? Esa sería así como la máquina del tiempo de Verne, etcétera. Pero a lo que me refiero es que ellas, ambas, encuentran en la literatura una brújula, un orden a ese caos. Y además de lo que se ha dicho, de que si eran mujeres con delirio, con niveles de locura, etcétera, a mí me parece que eran las mujeres mucho más atadas a la tierra y al piso, y que esa ancla que la sitúa en el mundo tiene que ver con el arte. Ese arte que, imagínense a ellas que están en un punto fijo y que a través de su imaginación y su creatividad empiezan a ir en un
en un viaje y en un trayecto en espiral, porque se vuelve infinito, que crece a lo largo de toda la galaxia, pero ellas siguen ancladas en un punto. Y de cierta manera, Leonora Carrington, con su novela Memorias de Abajo, que aquí tengo, es de mis consentidas, con esta novela ella dice, para yo encontrarme necesito ir a logos, necesito ir a la palabra porque si no me puedo perder. Entonces, más allá de considerarlas artistas que rompieron con esquemas y que fueron rebeldes y que utilizaron el matrimonio, por ejemplo, más como medio que como fin, es decir, ambas utilizaron los matrimonios como medio para salir de la guerra, para salir de España, para salir de París, para llegar a México, establecerse y ya cuando no te quiero y ya no me funciona, ¡pum! ¿Sí? Es decir, están en contra de las instituciones, están en contra de lo establecido, sin embargo, ambas estuvieron casadas varias veces, y esto no quiere decir, sí, muy rebeldes, pero se andan casando. No, más bien ellas utilizaban el matrimonio como un medio para obtener su fin. ¿Cuál era su fin? El de la libertad, ¿sí? Remedios Varo no tuvo hijos, Leonora tuvo hijos y de cierta manera adjudicó el matrimonio como parte, ¿no? Como parte de su maternidad, ¿sí? Entonces, bueno, el chiste aquí es que ambas sí le dan o exaltan ese poder que tiene la literatura de ordenar el tiempo. La literatura, la palabra, el logos es lo que ordena. Si nos vamos a un mito, por ejemplo, a la mitología hebrea, a los mitos de origen, a los mitos fundantes, ¿qué es lo primero que las deidades hacen? Ordenan, ordenan en verbo y en acción, ¿sí? Es decir, ordenan que se haga el mar, se hace el mar, que se hagan las tierras, se hacen las montañas y se hacen las tierras, ¿sí? Dice Zeus, pues les mando un rayo para que los andróginos se partan a la mitad, se parten a la mitad. Es decir, lo que hacen los dioses en las historias míticas es ordenar, es decir, es dictar, es hablar, es orientar lo que se tiene que hacer, verbo, acción, ¿sí? Entonces, no quiere decir que sea lo más lógico, no quiere decir que sea lo más razonado. Lo que implica es que con el lenguaje tengo la capacidad de ordenar el tiempo y el espacio. Cuando los niños empiezan a hablar, empiezan a descubrir el mundo. Y cuando leen, peor. Es decir, se les abre el universo porque empiezan a descubrir que pueden ordenar las cosas, ¿sí? Que pueden tener conciencia del presente, del pasado y del futuro. Entonces, por eso se vuelve tan importante el logos. Y creo aquí que ellas, ese fue, no sé si es su secreto, obviamente, pero sí fue su ancla, donde ellas estaban conscientes que en la pintura podían hacer lo que quisieran, pero que siempre había que retornar a la literatura, a la escritura o a la palabra para poder anclarse en ese mundo en el que ellas mismas no se querían perder. Y nunca lo hicieron, nunca, ninguna por lo menos de estas dos. Bueno, ya les platiqué hace un ratito, en otras ocasiones he hablado de, obviamente, de los cuentos y de las novelas, la trompetilla acústica que va al futuro. Eso es algo también muy característico. Ambas son visionarias, van más allá de su ahora, ¿sí? Se van al futuro en sus obras de arte. En la trompetilla acústica sucede, y estos cuentos que son para morirte de la risa, son para disfrutar, son para tener miedo irónico y son para sentir angustia, pero de esa que nos gusta, ¿no? Entonces, quiero hacer aquí también otro entrecruzamiento cuando hablo de que no solamente tienen que escribir la novela, publicarla, el cuento, el ensayo, la obra de teatro, etcétera, no, sino que más bien lo que ellas también hacen es poner en relación esta imagen y texto, como ya se los platiqué hace un momento, en sus obras mismas. Y entonces ese es otro tipo de intersección. No necesariamente tengo que escribir una novela y hacer una pintura para decir que domino ambas artes, sino que dentro de mis escritos, si aparece una imagen, hay éxtasis, hay intersección, hay una relación que se está abriendo y que le da otro significado tanto a la imagen como al texto. Entonces aquí les puse, cuando hablo de Leonora en Memorias de Abajo,
esta definición, que mejor les voy a pasar a la siguiente, esta definición, en Memorias de Abajo es una, digamos que es una novela de introspección, más que autobiográfica, es de introspección, de saber qué sucedió. Y Leonora lo dijo, fue muy reiterativa en este tema, para entender lo que me sucedió en esta experiencia en el hospital psiquiátrico, obligada y mandada por su padre, donde estaba con los locos sin ser loca, pero la volvieron loca, etcétera. Terrible. Cuando está en todo este momento, ella toma una distancia y dice, necesito escribirlo. No lo necesito pintar, necesito escribirlo. Solamente de esta manera voy a ser consciente de lo que sucedió. Esto no es nivel de locura. Este es un nivel de conciencia extraordinario que entonces decimos, es así como que moría del delirio, que muchas veces se considera más por morbo que por otra situación. Esto es una toma de conciencia tan importante. Esta es una imagen muy famosa que se tiene, que les va a aparecer ahí, el retrato del doctor Morales, ¿no? Que está terrible si uno la ve así en primera instancia. Este doctor, bueno, si es el que me va a curar, está caño. Y entonces hay una fotografía de este doctor Morales, ella lo incluye en la novela, y entonces cuando uno está leyendo la novela empieza a ver una intersección de estas manifestaciones, y el doctor Morales se puede interpretar desde otra manera, el contexto que ella nos narra se puede entender de otra manera. Si no existiera este dibujo que hace del doctor Morales, nosotros tendríamos otra interpretación, otra concepción. Hay cosas que se dibujan, hay cosas que no, porque al parecer el artista también quiere poner intención en lo que necesita, ¿no? Y la imagen del doctor Morales, así como está, me parece que es un punto, un tema importante dentro de la novela, y por eso está incluido. Entonces, este tipo de ejemplos, los cuentos también, La Debutante, por ejemplo, que es un cuento que me encanta, me fascina, yo creo que siempre lo menciono, el de La Dama Oval y La Debutante, siempre los menciono porque yo creo que son mis favoritos. Y hay imágenes, ¿no? Hay imágenes en los cuentos también, donde mi imaginación sí alcanza a ver a la debutante, a ver a este animal disfrazado de señorita inglesa que toma té y que va a ser presentada y que se empieza a comer a los invitados. No, bueno, está increíble. Sí me alcanza a imaginarlo, pero cuando uno lo ve plasmado, nuestra imaginación cambia, se transforma, crece, amplía, etc. Entonces, esto es algo que me parece que un artista te esté dando las dos producciones de arte. Por un lado te das el texto, la narrativa, el tiempo en el que te tienes que inmiscuir, y por otro lado te está otorgando una imagen que me parece importante para que pudiera crecer y para que pudiera acentuarse este interés, ¿no? Con Leonora hay mucha producción literaria, obviamente, que podemos ver y entender, leer, disfrutar. Y ahí con Remedios Varo voy a pasar a un tema que me parece muy interesante. Remedios Varo tiene esta frase que es muy famosa, donde dice que le preguntan que si es tan pintora como escritora, ¿no? O al revés, si es tan escritora como pintora, y ella responde en esta frase que les escribo aquí, que pone: a veces escribo como si se trazase un boceto. Y aparte tiene una cacofonía muy deleitosa, como si se trazase, está increíble, un boceto. Bueno, Remedios Varo, podemos decir que tiene dos ámbitos en su escritura. Una, la que publicó, ¿sí? Como Homo Rodans, ¿no? Que es una obra muy famosa que no está siendo editada ahorita. Por favor, editoriales, vuelvan a editarlo, sería un hitazo que alguna editorial retomara esta obra de Remedios Varo y además hiciera la escultura con la que viene acompañada el libro. Estaría espectacular. Miren, si lo quieren ver en temas de comercio, sería un hit. Así que sáquenlo ya, etcétera. Ahorita voy a ese tema. Pero aquí afirma Remedios Varo que para ella era tan importante la imagen como era tan importante bocetear a través de la escritura lo que quería representar. Esto es un trabajo
muy padre, como decimos en México, muy agradable. Les voy a decir por qué. Porque desde antes de la creación de la pintura o de la escultura, Remedios Varo ya está dándole una intención, un contexto, un tiempo, un espacio a algo que va a quedar fijado, que es la imagen, ¿sí? Y entonces tiene libros de cocina, tiene muchas cartas, escribió muchos, como su diario, como sus pensamientos, sus conceptos, que no fueron publicados hasta después. Hay libros que hablan de los escritos de Remedios Varo, que ustedes se pueden acercar a estos libros que fueron editados por otras personas que nos acercan a su literatura. Homo Rodans sí es una obra literaria específica de Remedios Varo, pero tiene recetas de cocina que les puse aquí. Imagínense, para soñar, la receta es receta para soñar que sois rey de Inglaterra. Ingredientes: una docena de piernas de carnero, 26 huevos, 40 ladrillos, 3,5 metros de yardas de seda natural, un pincel grande y suave de pelo de Marta, dice, ¿no? Y entonces te empieza a dar la receta para soñar, onírico, que sois rey de Inglaterra, ¿sí? Entonces, estas cosas que no fueron oficialmente publicadas sí son muy importantes dentro de la escritura de Remedios Varo, y considerar que, no sé, me imagino, y esta es una interpretación muy particular, que Leonora Carrington le dedicaba así como que habría un cuartito especial para su literatura, para su escultura, para su pintura, y siento que Remedios Varo no, tenía el cuarto más grande en el sentido de espacio para incluir, no, quiero pintar esto, pero primero voy a escribir sobre eso que quiero pintar, ¿no? Y debe ser ambas un ejercicio súper interesante. Pero para no quitarles mucho tiempo, obviamente vamos a ir a un ejemplo. Aquí les pongo las producciones, la publicación de Homo Rodans, que se publicó en México. Hay que recalcar y hay que decir que ambas artistas en México tuvieron una gran producción artística, abundante, detallada, ya como muy maduras en su expresión, y entonces está increíble. Homo Rodans tiene un corte científico, que eso es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta leer ciencia, aunque no sepa nada de ciencia, pero me gusta, y entonces por eso entro mucho en contacto con Remedios Varo. Homo Rodans es en sí, como el surrealismo lo es también, una parodia, una crítica burlesca, obviamente, con una carga de ironía, como me gusta, tal, sobre el discurso científico o médico sobre este gremio que, por ejemplo, entra en lo que Michel Foucault, en este libro que tiene de Historia de la Locura, 2 tomos, Michel Foucault dice que hay 5 instituciones que nos mutilan, que nos castran, que nos restringen. Estas 5 instituciones son la familia, la escuela, lo dice Michel Foucault, no yo, la familia, la escuela, la iglesia, las leyes, policía, ¿sí? Y la quinta, la medicina, los médicos, ¿sí? Lo dice Michel Foucault, no lo digo yo, porque un día lo dije esto delante de los médicos y casi se me vienen encima, pero bueno, lo dice él. ¿Y en qué términos va? En que la parte médica, que está muy instalada en la ciencia y en el discurso objetivo, etcétera, a veces peca de soberbia, ¿no? Los médicos o la parte de la ciencia o de la medicina cree sentenciar y cree saberlo todo y entenderlo todo, ¿no? Te vas a morir porque tienes un cáncer y entonces no te doy vida más que dentro de 2 años. Es una sentencia gravísima, ¿no? O sea, ¿quién dice qué? ¿Por qué? Y entonces Remedios Varo hace una crítica a este discurso científico y, acompañado del libro, escribe el libro, y junto con el libro hace una escultura que está aquí, que está hecha de huesos de pescado y de pollo. No se considera a veces una escultura, sino más bien un objeto surrealista, pero es una figura que viene acompañando el libro. Entonces, esa es otra intersección de las artes, es hablar otra vez de la escultura y la literatura. Y ambas
dialogan entre sí. Por eso le puse aquí producciones correlativas. Ambas narran algo. La propia escultura en sí está narrando algo, me está diciendo algo, y el texto habla en sí mismo sobre lo que me quiere decir, y cuando los unimos, cuando los interceptamos, existe otra interpretación y otra manifestación. Aunado a eso, hay otros escritos que sacó Remedios Varo, hablando de esta producción, porque resulta que la editan, la publican, se vende como pan caliente, por eso les digo que las editoriales lo tienen que volver a sacar, y se vende, se vuelve así como en un hit, como un, ahora como un bestseller, ¿no? De Remedios Varo. ¿Por qué? Porque venía incluida, así como en los cuentos de los niños que viene el dinosaurio, así viene Homo Rodans, ¿no? Y en otro escrito, Remedios Varo hace la afirmación, nos dicta cómo se debe leer Homo Rodans. Y dice, aquí lo puse, primera lectura, con voz de tenor, ya valí, no tengo voz de tenor, ante 25 auditores numerados del 1 al 25. Segunda lectura, con voz de falsete, tampoco tengo voz de falsete, ante 130 auditores numerados del 26 al 155. Tercera lectura, con voz gangosa, o sea, a lo mejor la podemos fingir, ante 260 auditores numerados del 156 a 415. Y la cuarta lectura, con voz melosa, ante una comisión de la prensa compuesta de 11 miembros numerados de A a K9. ¿Qué quiere decir? Nada, es una burla, ¿sí? Ella afirmaba que Homo Rodans se tenía que leer en voz alta, ¿sí? Y que tenía que tener estos tipos de lectura, que se tenía que formar y uno prepararse con voz de tenor, con voz de falsete, para poder acercarse a una aproximación de Homo Rodans. Obviamente esto en un marco de la ironía como tal, y la crítica que hace al discurso científico, sobre todo al de los médicos, y estas características de la ciencia que de cierta manera también introduce en sus pinturas, ¿no? Como hay una pintura específica de ella cuando está el señor vestido de cuadros, que del piso de la sala, que es también de cuadros, sale también su vestido, ¿no? Entonces, bueno, es una obra muy famosa. Miren, aquí tengo un libro que acaba de salir, La mágica vida y obra de Remedios Varo, que aparte leí como en un día, y hace referencia, ¿no? La imagen a esta pintura que les estoy mencionando, que es también una crítica a la ciencia. Entonces, bueno, ¿cómo hay producciones? Por eso es muy importante esto que les pongo aquí, producciones correlativas, ¿sí? Para Remedios Varo, sí hay una mezcla de sus manifestaciones del arte, sí tienen una correlación una con otra. Obviamente con Leonora Carrington puede ocurrir, pero a Leonora Carrington no le interesa esa correlación. Más bien le interesa que cada producción que ella hace, sea en la que esté, en la literatura, en la pintura, en la escultura, cada una tenga un elemento y una interpretación en sí. ¿Sí? Esa puede ser una variante entre ambas, y solamente estoy hablando de una opinión y de una interpretación muy personal, ¿sí? Ya para acabar, Remedios Varo era muy, muy cercana a Juan Soriano, este artista mexicano bombón que yo admiro mucho, me encanta, es de mis favoritos en el arte mexicano. Y un ejemplo también para hablar de la escritura de Remedios Varo es lo que hacía ella, en que sus dibujos o en algunos pues pinturas pequeñas o a lápiz, no me acuerdo en qué otras pudiera tener, fotografías que le mandaba, que ella tomaba y que le mandaba a su hermano, que son muy famosas esas fotografías, a su hermano Rodrigo, donde ella al reverso de la imagen escribía. Eso también es literatura, eso también es un texto, y eso cambia la interpretación. Si a ustedes les llega esta pintura que vemos aquí, es a lápiz, es papel, lápiz sobre papel. Si a ustedes les llega esta imagen, sin nombre, aparte sin nombre, podemos tener 1.000.000 de interpretaciones, ¿no? El niño que va en la balsa y se quiere caer, el niño que va cuidando a alguien que está dormido, el niño que trae un cuchillo por si se quiere salvar y matar una ballena. Es decir, la interpretación puede ser múltiple e infinita, y mientras esté anclada en la imagen, es válida, ¿sí? En el momento en que se introduce el nombre, o que el autor le da un nombre a esa pintura,
cambia la interpretación. Entonces yo veo que el dibujo se llama Retrato del varón Ángelo Milfastos de niño, y entonces la imaginación interpreta otra cosa, porque el tiempo viene a la imagen y la empieza a dejar correr, para que me entiendan. Resulta que este dibujo se lo regala Remedios Varo a Juan Soriano. Y este dibujo traía una dedicatoria, que es esta que les voy a poner aquí, donde le dice: Juanito, muchas felicidades. No te importe que este dibujo sea tan malo. Uno no lo ve tan malo, pero para ella. Porque es un documento de gran valor histórico. Ojo, el valor histórico se lo está otorgando ella. El documento, el carácter de documento se lo está otorgando ella. Se trata del único retrato que existe del varón Ángelo Milfastos cuando era niño. Ya le da el nombre. No era ningún criminal, sino el inventor de un nuevo y magnífico aparato para afilar cuchillos. Al cortar cabezas, solo se proponía probar el aparato. ¿Cómo no lo iba a probar? Cortando cabezas. ¿Qué tiene? Solamente cortaba las cabezas para poder poner a prueba el aparato que el varón Ángelo Milfastos había hecho. Y entonces, si ustedes ven, nos regresamos a la imagen del varón. Si ustedes ven, aparte es cuando era niño, ya tenía la idea de inventar ese aparato, y por eso tenía un cuchillo. Entonces, si yo veo esa imagen al entrar en intersección con el texto, empieza a expandir, se empieza a crecer, y entonces el texto y la imagen otorgan otra interpretación, la imagen crece, se extiende como una liga, y entonces empieza a tener un movimiento, un fluir en el tiempo. Si nosotros leemos solamente esto, si tuviéramos nada más el texto, nuestra imaginación es capaz de crear al varón Ángelo Milfastos cuando era niño, es un tiempo muy importante, no era ningún criminal, sino el inventor de un nuevo y magnífico aparato para afilar cuchillos. Cada quien puede tener su varón Ángelo Milfasto, pero en el momento en que hacemos una correlación con la imagen y la palabra, entonces la experiencia estética crece, se amplía. Esto es muy importante porque por algo que se tiene que reconocer a Remedios Varo es que también ella utilizaba este tipo de textos, ¿no? No es un cuento, no es un microrrelato, no es un ensayo, es un texto que finalmente también otorga una idea, una imaginación, una correlación con la imagen, y que esto era muy el estilo de Remedios Varo. Si bien para Leonora no era tan importante ponerte el contexto, a ti receptor, a lo mejor para Remedios Varo sí lo era, ¿no? Y entonces, además de la imagen, ella se daba la tarea de realizar el texto como esto, muchos ejemplos. Entonces, bueno, esta es una especie de entrecruzamiento, tienen cosas de semejanza y cosas que también las hacen diferentes a cada una de ellas. Sin embargo, ambas estuvieron en el grupo del surrealismo sin ser gustosas de que las etiquetaran como surrealistas, eso también es muy importante. También por el mismo hecho de quitarse de estas ataduras y de sentirse libres, ¿no? No es, eres surrealista y entonces escribes así, pintas así. No, sino realmente les gustaba el surrealismo, pero más que sentirse etiquetadas por una corriente o vanguardia artística, lo que ellas querían es tener un estilo propio como parte también de su emancipación y de su libertad. Ahora, recuerden, por favor, no solamente hay imágenes de estas grandes artistas, y finalmente lo que a mí me interesa y es algo muy particular, lo que yo quiero es darles a conocer que no se conformen solamente con la imagen, porque detrás de esa imagen hay un texto que les da vida y que las extiende a través del tiempo, que es el poder en sí de la literatura. Yo soy Vanessa Cortés Collis, de verdad muy agradecida otra vez con todos los que me escuchan, con el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí. Muchas gracias por escucharme y estoy atenta, pues obviamente, a sus comentarios. Muchísimas gracias, Vanessa. Increíble la participación, muy interesante. Y hay algunas preguntas del público que me gustaría compartirte para ver si podemos responderlas. La primera nos dicen,
¿Cómo recomendarías la obra literaria de Leonora Carrington y Remedios Varo a nuevas generaciones? Qué padre pregunta. Sí, yo creo que, bueno, uno es así el trabajo que ustedes están haciendo, acercando a estos autores y a estos artistas, y yo estoy segura que sería, ellas nos pertenecen en el sentido de que ambas fueron nacionalizadas también como mexicanas, ¿no? Entonces nos pertenecen, nos las adjudicamos, y sí sería muy importante que, por ejemplo, en currículas escolares, fueran nombradas, ¿no? Son si en México han sido reconocidas, en sus países de origen son poco reconocidas. Entonces, eso es un plus para nosotros. Yo soy de la tierra de Leonora Carrington, yo soy de la tierra de donde Remedios Varo se acrecentó, ¿no? Entonces, yo creo que sería un tema que por ejemplo, a los adolescentes, a los jóvenes les encantaría conocer a estas artistas, lleven a sus hijos al museo, díganle qué ven, qué sienten, qué les gusta, qué no les gusta. Es decir, no les van a dar la clase así formal. Sin embargo, hay que ponerlos en contacto porque como es un campo tan amplio, el del surrealismo, y tan libre, entonces caben todas las edades. Pero sí me parece que hablando ya en términos más académicos, sí tendríamos que darle un huequito ahí, por favor, escuelas públicas y privadas, un huequito a estas artistas que todo tienen que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra cultura. Si algo hicieron ellas es también exaltar nuestra cultura, la mexicana. Claro, es una muy buena respuesta, el apropiarnos de lo que realmente nos Exacto. pertenece con su trabajo, porque pues fue generado en gran parte aquí en México. Y Así es. tenemos otra pregunta que nos dicen si puedes hablar sobre las representaciones de género en la obra literaria de Remedios y Leonora. Sí, uff, porque no hacemos otra plática. No, no es cierto. Sí, algo que también me han preguntado, porque una de mis líneas de investigación es la literatura de lo femenino, eh, de la equidad de género, etcétera. Sí, totalmente. Una es que la mayoría, no puedo decir que todos, la mayoría de los personajes que, por ejemplo, participan en sus pinturas son mujeres. Eso es muy importante. La mayoría de personajes que participan en sus obras literarias son mujeres. Lo que decía en un principio es que tanto Leonora y Remedios no son mujeres que vayan y hagan la marcha en contra de los hombres, porque aparte vivieron rodeadas de hombres, siempre, ¿no? Estaban hombres amigos, hombres esposos, hombres hijos, hombres, ¿no? A veces yo me siento un poco con ellas porque digo, yo tan feminista y vivo rodeada de hombres. Eso no quiere decir que estén peleadas con el otro género. Lo que sí es que, como lo dije también al principio, el surrealismo era una actitud de vida. Y en esa actitud de vida, tanto Leonora como Remedios buscaban su emancipación y su independencia, su propia vida. No quiere decir que odiaran a los hombres, no quiere decir que estaban en contra de ellos, porque si no, no podían desarrollarse de la manera que se desarrollaron, sino que sí, para ellas muy importante era su individualidad. Y tanto se ve en la plástica, por ejemplo, de Remedios Varo, que Remedios es más común que encontremos imágenes individuales, solitarias, a lo mucho duales, como esta cuestión de mi otro yo. A veces Leonora incluye más elementos o más personajes. También Remedios lo ha hecho, ¿no? Pero incluyen otros elementos. Sin embargo, el papel de la mujer como única, como yo, contra el mundo y como yo sobresaliendo, siempre fue imperante. Es decir, ellas eran feministas en acción, en activo, en vivo. Es decir, no estaban teniendo que hacer una plática en un foro de 600 mujeres, sino que realmente el feminismo y sobre todo la identificación de una mujer independiente lo asumían, más que lo contaran, más que lo dijeran, lo asumían. Y eso me parece muy importante en verlas, ¿no? En admirarlas, en su estilo de vida. No era que tuvieran que ser relatos, manifiestos feministas, sino que más bien era como en el surrealismo, como el propio surrealismo, un estilo de vida. Su feminismo, su emancipación y su independencia. Eso es muy importante.
Muchísimas gracias, Vanessa. Yo creo que por el tiempo estas serían todas las preguntas. Te agradecemos muchísimo, Vanessa Cortés Colís, porque ha sido un placer contigo, contar contigo en este encuentro. Pues muchas gracias. El gusto es siempre conmigo. Si por ahí los chicos del museo me ayudan a poner mis redes sociales, se los agradecería. Y si hay alguna pregunta, un comentario que me puedan hacer, están mis redes sociales para contactarme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estoy ahí presente y otra vez un agradecimiento a todos ustedes que hacen posible esto y por favor difundir, hablar, enseñar el surrealismo porque también es un estilo de vida que, como tú dijiste, nos compete y nos pertenece. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. también muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado desde sus casas o donde se encuentren en este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar la programación de este encuentro en nuestra página web. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día.